ahora actual Universidad Nacional del Centro del Perú, que se queda en la ciudad de Huancayo. Bueno, lamentablemente, este doctor Oreste Rodríguez Campo, que fue un impulsador de la democracia y la calidad universitaria, fue asesinado por Sendero Luminoso. Continuando, ustedes se preguntarán quiénes somos nosotros, cómo así conformamos el grupo Orestes. Hace 10 meses, de un grupo de amigos, se podría decir, conversando, platicando, en una de las mesitas de ajedrez tan conocidas en la universidad, salió una idea de crear un grupo educativo para el bien de todos ustedes y para nosotros como estudiantes de la universidad. Estamos en diferentes facultades, como nuestra alma mater, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Humanidades, Educación, Ciencias Económicas también nos encontramos, y donde hace 10 meses era solo una idea, ahora ya es un hecho. Ya tenemos 2 conferencias, la primera conferencia de Derecho con el doctor Valverde Camán Fernando. Un fuerte aplauso, por favor. Y agradecemos su presencia del doctor Navas. Un aplauso, por favor. Sí, bueno, doctor. Buenos días con todos, señores profesores, señores alumnos, señores invitados. Mi presencia acá es por de la realidad jurídica que continuamente se viene modificando. Gracias por su presencia y al grupo que ha organizado, creo que debemos darle un buen reconocimiento por esta gestión. Ya, continuando con la ponencia, el doctor Valverde Camán Fernando es abogado, magíster y doctor en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Realizó estudios de especialización en Derechos Humanos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y en estos momentos va a hablar sobre el rol del abogado en el siglo XXI. Aplausos, por favor. Muy buenos días con todos, señor decano de la Facultad de Derecho, doctor Cardenal, distinguido profesora, alumnos, colegas que nos acompañan esta mañana, y especialmente también a los alumnos que asisten a estas jornadas académicas. En primer lugar, agradecer al Círculo de Estudios Orestes Rodríguez Campos por la cordial invitación para poder exponer un tema de vigencia y de mucha actualidad, y sobre todo pensando de que los estudiantes que inician la carrera de Derecho puedan tener información muy importante de lo que les toca desarrollarse dentro del campo profesional. Entonces, la mirada parte fundamentalmente de conocer un poco lo que significa ser abogado y cuál es el rol que el abogado debe asumir en esta próxima década que se empieza con mucha fuerza. Para ese fin, he tratado de poder hacer un esquema para todos ustedes partiendo de lo que significa ser abogado, ¿no? ¿A quién se llama abogado? ¿Quién es el profesional encargado de la defensa de las leyes
y cómo éstas deben aplicarse dentro de una sociedad. Una primera información a tener presente, central, es que cuando hablamos de abogado, significa que el abogado es dar voz a quien no la tiene. ¿Ya? ¿Esto qué significa? De que el abogado va a asumir la defensa de causas dentro de aquellas personas que la requieran, la asistencia, el asesoramiento y la defensa del profesional frente a cualquier tipo de problema legal o consulta que pueda plantearse al abogado. Entonces, una primera característica del abogado es el compromiso social que todos tenemos para justamente brindar nuestros servicios a los miembros que integran la sociedad. Pero también ahí hemos puesto que el abogado, cuando actúa, lo hace con responsabilidad. ¿Esto qué significa? De que toma conciencia del caso o la defensa que está asumiendo, y esa responsabilidad debe demostrarla con toda su integridad. Tercero, el abogado va a trabajar en un caso. Este caso lo debe hacer con eficiencia y con una relación de confianza que tiene el cliente con el abogado. Eso es muy importante, porque cuando se toma la defensa de un caso, no se parte a la inversa de que el abogado va a confiar en el cliente, sino es al revés, el cliente confía en el abogado, porque se supone que el abogado es el profesional que conoce el derecho y que lo va a ayudar a resolver el problema en el cual esté afrontando. Otro aspecto importante que he considerado ahí es el tema de los valores. Y los valores van con el tema de la justicia, la ética, la honestidad que debe caracterizar a todo abogado. Y por último está el tema de la preparación del profesional del derecho. Y acá viene lo interesante. ¿De qué preparación estamos hablando en estos tiempos? En el abogado. Que el abogado sea integral y que sea interdisciplinario. Es decir, ya no hay abogados que únicamente puedan dominar una materia jurídica, sino siempre va a tener que conocer todas las materias que le permitan tener una visión interdisciplinaria e integral. ¿No? Eso es un aspecto muy importante. Cuando hablamos del jurista, ¿es igual cuando hablamos de abogado o a quién podemos llamar jurista? A veces confundimos y decimos el abogado es el jurista, pero sin embargo hay diferencias que hay que tener presente y que ustedes lo deben conocer. Algunas consideraciones básicas. Por ejemplo, el abogado es un profesional que ha obtenido su título y que el grado que ostenta es de bachiller académico y de titulado profesional como abogado. Sin embargo, a nivel nacional o a nivel internacional, por su desempeño profesional, entonces ya tiene otra connotación más de acreditamiento por el título honorífico. Y por último, ahí pueden observar si podemos referirnos para poder llamar jurista, si influye en algo la edad para ser reconocido jurista. Porque acuérdense, en la antigüedad pues los profesionales no eran tan jóvenes como ahora, y prácticamente los senados consultos tenían pues una edad cronológica muy distante del presente. Bueno, pero los tiempos cambian, pero yo considero de que no influye en nada el tema de la edad para poder decir si es una persona que tiene una edad avanzada la podemos llamar jurista, porque no necesariamente es aplicable, porque muchos en el presente ostentan los grados, ¿no?, desde muy temprana edad sin llegar a este nivel de años como era en el pasado. Volviendo al tema del abogado, para poder comprender el rol del abogado hay que diferenciar, y yo lo he dividido, entre el abogado tradicionalista
y el abogado ya del siglo XXI. Definitivamente que hay que marcar la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el abogado tradicionalista, es decir, cómo ejercía la profesión en época anterior, se circunscribía fundamentalmente a resolver los problemas legales. Es decir, el abogado atendía todo tipo de consultas y asumía casos y llevaba estos casos a la judicialización. ¿Qué significaba? Que todo lo veía con la mirada y la perspectiva de judicializar. Es decir, hay que demandar, hay que denunciar, vamos a los tribunales, ¿no? Esa era la característica, ¿no?, predominantemente del abogado tradicionalista, que digamos en el presente no se ha perdido. Sigue habiendo esa perspectiva, ¿no? Sigue habiendo, pero eso ahora marca una distinción, que hay una especialización, ¿no? Es muy importante. Voy a hablar de la especialización más adelante, ¿no? Otro, el abogado tradicionalista se dedicaba exclusivamente a las asesorías y los litigios, sea en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, laboral. Esa era la constante, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, acá venían los problemas. ¿Cuáles eran los problemas? Que los litigios, es decir, los juicios, se caracterizaban porque eran retardados en la solución. Es decir, no eran juicios que se solucionaban de inmediato, sino que llevaba toda una duración, y en muchos casos pues el cliente tenía que esperar largo tiempo para saber su resultado final sobre cualquier juicio determinado. Y ahí viene el problema también. El problema es que mientras que más duraba el juicio, entonces a mayor litigio, mayor dinero se cobraba al cliente. Entonces, ¿cuánto va a durar? Un año, y al final duraba 2, 3, 4, 5, y por eso generaba mayor costo que tenía que pagar, ¿no?, el cliente. Entonces había un afán desmedido de cobrar sin importar realmente la celeridad en el proceso, que era lo que buscaba siempre el cliente. ¿Y cómo podemos enmarcar ahora al abogado del siglo XXI? Entonces ahí vemos diferencias, ¿no? Primero, menos litigio, más prestigio. Es decir, el abogado frente a un problema que le venga ya no piensa en judicializar el tema, sino trata de solucionarlo no utilizando las vías jurisdiccionales, sino la vía de los mecanismos de alternativa de solución del conflicto. Entonces genera más prestigio. ¿Por qué? Porque resuelve el problema en el acto o en el plazo inmediato, y eso le da satisfacción al cliente, ¿no?, frente a ir al Poder Judicial y quedar ahí entrampado 4, 5, 6 años que dure su juicio. El abogado del siglo XXI evita problemas legales. Perfecto. ¿Tiene algún problema legal? Por supuesto, muy bien. Vamos a solucionar ese problema acá. ¿No vamos al Poder Judicial, doctor? No. Agotaremos acá todos los medios para solucionar el problema de manera no pronta y que no pueda durar como ocurría anteriormente. ¿Eso qué implica? De que el abogado del siglo XXI tiene que tener capacidad de negociación y de mediación. ¿Perfecto? El tema del conflicto subsiste. Hay dos partes. El abogado tiene que juntar a las dos partes y aplicar justamente lo que se conoce como la negociación, mediar, negociar y llegar a puntos comunes para solucionar el conflicto, ¿no? Entonces, ahí viene esa capacidad. ¿Y esa capacidad cómo se va a obtener? Justamente lo vamos a ver por la forma como el estudiante de ahora, es decir, ustedes, deben mirar la perspectiva de la profesión bajo este ángulo y no como era anteriormente. De tal manera de que se logra resolver los conflictos de manera extrajudicial, ¿no? Acuérdense que hablaba yo de la judicialización, ahora es de manera extrajudicial, ¿no? Hay una palabrita que no sé si lo han escuchado o lo van a estudiar en los próximos años, que son los medios alternativos de solución de conflictos o de resolución de conflictos, que es lo que se pone mayor predominancia en el presente. ¿Por qué les hablaba anteriormente
de cuál debe ser el papel que tiene el abogado ahora. Porque el mundo actual ha cambiado. Y si ha cambiado, los profesionales del derecho también tienen que cambiar. Y por ende, los estudiantes de derecho también tienen que cambiar, porque tienen que tener esta mirada, ¿no?, de cómo los acontecimientos internacionales afectan a nuestra labor profesional y debemos adaptarnos a los nuevos cambios. Por ejemplo, la modernización de la economía, la reingeniería empresarial, la competencia, el crecimiento del comercio global, crecimiento de suministro de bienes y servicios, ¿no?, crisis de la organización internacional, no vigencia efectiva de los derechos humanos, creciente unipolaridad global. Esos son los problemas que el mundo nos presenta y en los cuales los abogados debemos adaptarnos a estos nuevos cambios que se dan. Todo producto de los fenómenos económicos, sociales y políticos y la globalización, ¿no? Todo eso. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? De que el abogado debe tener una formación sólida, humanista y multidisciplinar. Ya no hay profesional del derecho que únicamente domine una materia jurídica. Tiene que dominar diversas materias jurídicas. Así tenga que brindar un servicio jurídico o así tenga que dictar la cátedra, tiene que dominar sí o sí diversas saberes dentro del ámbito del derecho, que a uno mismo le da todo un panorama para poder comprender que el derecho no solamente se queda en derecho civil o en derecho penal, sino que va más allá, ¿no? Todos. Lo que el abogado debe saber en el siglo XXI. ¿Qué es lo que el abogado? Cuando me refiero a lo que el abogado debe saber, el mensaje también es para ustedes, para los estudiantes de derecho. ¿Qué es lo que deben saber en esta nueva perspectiva? Adaptarse a las nuevas exigencias y necesidades profesionales del mundo global. 1. 2. Mayor preparación en disciplinas jurídicas y extrajurídicas. ¿Qué serán las disciplinas jurídicas? Ya hemos dicho, es estudiar derecho civil, derecho penal, derecho constitucional y todas las disciplinas jurídicas que importa la carrera. Muy bien, y es lo que van a hacer. Pero además, tienen que estudiar disciplinas extrajurídicas, porque la necesidad y el mundo global lo demandan. Ya vamos a ver cuáles son estas, ¿no? Irrupción de los métodos alternativos de resolución de controversias. Al comienzo decía que el abogado se preparaba para judicializar, ahora ya no. Ahora con fuerza lo que predomina, ¿no?, cada vez más en el ámbito nacional y en el ámbito internacional son el uso de los métodos alternativos de resolución de conflictos. La negociación, la mediación, la conciliación, pero en la doble perspectiva de carácter internacional. El abogado tiene que tener nuevas habilidades, ¿no? Buen juicio, capacidad de expresión, argumentación, negociación. Acá hay un detalle importante. Ustedes van a aprender a interpretar. ¿Qué cosa? Las leyes, las normas. A partir de la interpretación, cuando usted maneja la interpretación, le va a ayudar a construir sólidos argumentos jurídicos. Consecuentemente, la habilidad ahora que el alumno debe ir aprendiendo es la argumentación, pero previa al manejo de la interpretación de las normas jurídicas. Y eso le va a dar mayor solvencia y distinción por quien argumenta de tal manera en cualquier caso que brinde, ya sea de asesoría, de consultoría o de defensa en un caso, ¿no? Debe especializarse en nuevas ramas del derecho. La columna siempre ha sido derecho civil, derecho penal. Pero ahora hay nuevas disciplinas jurídicas. ¿Por qué? Porque el mundo se ha venido transformando, ha venido cambiando. Entonces surgen nuevas especialidades. Ya lo vamos a ver, ¿no? Derecho ambiental, derecho global,
derecho corporativo, derecho informático, etcétera, etcétera. Entonces hay que mirar más allá de las disciplinas, ¿no? Clásicas, ¿no? Lamentablemente. Debe estudiar disciplinas jurídicas, extrajurídicas, vinculadas a la red de internet, por supuesto que sí. Está de moda ahora el Facebook, el blog, chat, ¿no? Y cualquier redes de comunicación, ¿perfecto? Ahora, ahí no solamente debe formarse en esas habilidades tecnológicas, sino que también vaya de la mano con que esas habilidades tecnológicas se implementen dentro de la facultad. Es decir, lo mismo que tenemos acá para poder exponer y poder presentar vía PowerPoint, que se refleje en las aulas y que ustedes mismos puedan por fin sustituir, que con todo cariño sé que lo hacen, el papelógrafo por el uso de las herramientas tecnológicas. Que conste que el papelógrafo yo sé que lo hacen muy bien, ¿eh? Pero ya debe quedar atrás, ¿no? Debe quedar atrás. Algo muy importante. Debe prepararse en el aprendizaje de un idioma extranjero. ¿Por qué, profesor? Por lo siguiente. El manejo de un idioma extranjero le permite tener mayor acceso de información. Dominas un idioma, te permite abrir una ventana en el acceso de información. Sigues manteniendo tu idioma, entonces ya sabes que tienes un límite en la información. Pero si manejas un idioma, se abre una ventana más. ¿Por qué? Porque no todo de un idioma extranjero vendrá al idioma que tú dominas. Por eso la necesidad y la importancia de que ustedes desde ahora vayan avanzando en sus estudios de cualquier idioma. Claro, si me preguntara, profesor, ¿cuál es el predominio a nivel mundial? Obviamente pues sigue siendo el inglés, ¿no? Sigue siendo, entonces, hablamos de ventanas. Quiero una ventana grande, el inglés, ¿no? Quiero otra ventana por el continente asiático, chino mandarín, ¿no? Hablaron chino mandarín. Y ya los otros idiomas, bueno, son pues el portugués, el francés, el italiano, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero cada idioma es una ventana de acceso a la información. Repito, debe quedar claro, si usted no hace ese esfuerzo, va a estar siempre limitado en el conocimiento más allá de lo que quisiera saber, ¿no? Todos, ¿ya? Entonces, de ahí que el abogado debe prepararse en el aprendizaje de un idioma extranjero, ¿no? Las nuevas ramas del derecho en el siglo XXI. Estas nuevas disciplinas no necesariamente es cerrado, es abierto siempre. Pueden ver ahí dos círculos de color azul por el cual he dividido en el extremo izquierdo desorden social y en el extremo derecho justicia. En la medida que exista mayor desorden social, entonces es imprescindible que el derecho a través de la justicia vuelva a restablecer ese orden. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? De que dentro de las nuevas ramas del derecho debemos poner atención a estos ámbitos del derecho. Está el derecho internacional de los derechos humanos, está el tema de la seguridad social, con la novedad de las AFP, con fuerza. Está el medio ambiente, ¿no? También es otra disciplina muy importante, ¿no? Protección del medio ambiente, nacional e internacional. Está el derecho informático. Sí o sí tiene que el alumno estudiar. A veces uno decía, pero ¿por qué voy a estudiar informática? Ahora, con mucho más razón, por el tema de los usos y herramientas tecnológicas que se emplean. Está el tema del derecho migratorio. Constantemente hay todo una movilización saliendo de los estados hacia otros estados y hay todo un marco regulatorio en ese sentido, ¿no? El derecho deportivo, ¿no? El derecho aduanero, el derecho energético, el derecho de la construcción también se vienen impulsando en algunas universidades. El derecho electoral, el arbitraje internacional, ¿no? Y la biotecnología. O sea, son
estas nuevas disciplinas que tienen una perspectiva de carácter internacional que deben ser tomadas en cuenta, y ustedes deben incidir mucho en estudiar y en investigar más allá de las disciplinas clásicas o tradicionales, ¿no? ¿Cuáles son las actividades en el ejercicio de la profesión del abogado? Nosotros hemos dicho que el abogado debe tener un perfil integral e interdisciplinario, que combine el ámbito público, el ámbito privado, el ámbito mixto. Cuando hablamos de la labor profesional del abogado, podemos indagar cuál es su campo de acción profesional. Es un abogado litigante, es un abogado en la especialidad administrativa, es un abogado civilista, es un abogado constitucionalista, es un consultor, ¿no? Es abogado internacionalista, es un abogado diplomático, es un abogado legislador o parlamentario, es un abogado mediador, su especialidad, ¿no? Ser mediador en los conflictos. Un abogado en la especialidad en corporativo y un abogado en la especialidad de comercio internacional. Pero además también en la otra columna hemos puesto que también el abogado es especialista porque es un jurista historiador. Su campo es la investigación, pero la investigación vinculada a la historia del derecho. Es una especialidad. Puede ser un jurista propiamente investigador, puede ser un abogado especialista en derecho militar y en derecho policial. Puede ser abogado vinculado al ámbito de lo que es ser notario público también, ¿no? O registrador público, abogado especialista en patentes y marcas. O puede ser un jurista con enfoque sociológico también. O puede ser un penalista o un abogado político, ¿no? Y finalmente puede ser un abogado filósofo. Entonces, esto nos permite ver de que dentro del campo del derecho hay diversas actividades profesionales en las cuales uno se puede desenvolver, ¿no? Entonces, ahí en un futuro ustedes se inclinarán por alguna de estas especialidades en su formación tras estudiar la carrera y ya recibirse como abogado. Ya con el tiempo, nosotros los profesores nos daremos cuenta por la información que nos den ustedes: profesor, soy político, ¿no? Soy jurista, soy historiador, soy investigador, soy especialista en patentes, en marca, en penal. Cada uno se va abriendo un horizonte, ¿no? Pero ya, ¿eso qué significa? Significa de que en el ámbito que usted se desempeñe en su actividad profesional, usted va a tener que especializarse. Esa es la palabra clave. Se va a especializar. Perfecto, ¿no? Entonces, ¿en qué ámbitos? Ya sea en el ámbito público, privado o mixto, ¿no? Ahora, cuando yo decía de que el abogado tenía que tener una visión interdisciplinaria, inexorablemente que sí, porque el derecho es tan rico y tan amplio de que no podemos encerrarnos en una sola disciplina única, sino es plural. Entonces, todo lo que ustedes van a estudiar y cuando ya se especialicen, les va a abrir un campo muy rico en esa perspectiva, ¿no? Desafíos para el abogado en el siglo XXI. Queda claro de que el abogado lo que aprende, ¿no?, dentro de los estudios de derecho es a conocer, manejar e interpretar el ordenamiento jurídico interno. Debe estudiar y por lo tanto conocer el ordenamiento jurídico interno. Pero, ¿qué debe conocer además del ordenamiento jurídico interno? Entonces cae por su propia lógica que también tiene que conocer el orden jurídico internacional. Es decir, debe conocer las normas jurídicas en el ámbito internacional. El estudiante, ¿no?, así como el abogado, queda claro de que no solamente
hay un ámbito de manejar la información del ámbito interno dentro del país, sino que la debemos relacionar, comparar, ¿no?, con las normas internacionales. Definitivamente que sí. En todo tipo de investigación hay que mirar las dos visiones: la visión del orden jurídico interno y la visión del orden jurídico internacional. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿no?, he impuesto lo que es la protección de los derechos humanos. Definitivamente que en el ámbito de las Naciones Unidas es un referente mundial. Hay que revisar qué dicen los tratados de derechos humanos, ¿no?, qué dice la Declaración Universal, qué dicen los pactos internacionales. Una visión, ¿no?, mundial, ¿no? La otra es del sistema interamericano, la OEA. Perfecto. Es un sistema donde también protege y defiende los derechos humanos, ya sea en la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También tiene un marco normativo como es la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O sea, lo que trato de hacer notar es que con este ejemplo, en el ámbito de la especialidad que veíamos en la diapositiva anterior, siempre usted va a encontrar todo un marco normativo, ¿no?, vinculado al ámbito internacional en la especialidad. Por ejemplo, en materia de lo que es comercio, patentes, ¿no?, empresarial, todo hay una relación de marco jurídico internacional. Y también el abogado debe conocer, pues obviamente, la jurisprudencia internacional, es decir, los fallos, las sentencias que se dicten a nivel de los organismos internacionales, es un referente. Entonces, hace bien el estudiante cuando dice: profesor, yo he recogido este caso, por ejemplo, donde el Tribunal Constitucional resolvió en este sentido, pero además va en la misma línea de la jurisprudencia internacional. Entonces, doble sustento y respaldo en el planteamiento que está haciendo el alumno en investigación. Como bien sabemos, todos los estados en el presente han suscrito tratados internacionales. Por lo tanto, la regla es la siguiente: si un estado ha suscrito un tratado internacional, entonces el estado asume una obligación de carácter internacional. Consecuentemente, no queda en una situación de desconocer lo que ha firmado. Al contrario, tiene que respetar y tiene que dar cumplimiento a ese tratado internacional. La situación se agrava para aquel estado que, habiendo firmado, suscrito un tratado internacional, lo desconoce. Y ahí se mete ya con problemas serios desde la perspectiva del derecho internacional. Transformación del derecho. ¿Hay un cambio de rol en el abogado? Por supuesto que sí. Del abogado que veía el derecho a través del litigio, ¿no?, ahora se ha quedado con una nueva perspectiva de buscar solución a los conflictos, ya no jurídicamente, sino de manera extrajurídica, ¿no?, tal como lo decía, mediante el arbitraje, la negociación, la mediación, la conciliación. Eso es la característica predominante. En pocas palabras, ¿a dónde apunta? Apunta a resolver el problema en el plazo más inmediato y no caer en la dilación de lo que veníamos señalando. ¿Correcto? Pero para poder estar a la altura de estas nuevas tendencias, el abogado tiene que prepararse. Por ende, el estudiante de Derecho también tiene que prepararse, ¿no? Tiene que aprender para ser y sobre todo para poder convivir con la aspiración de lo que el derecho siempre busca, pues, que no haya conflictos o que se restaure la paz frente a los problemas que pudieran devenir, ¿no? En consecuencia, yo me atrevería a decir, con todo lo ya señalado, que se ha derrumbado un paradigma. ¿Cuál es ese paradigma? El paradigma del abogado tradicionalista. Ahora hay un nuevo paradigma, el abogado moderno, el abogado global. La protección del medio ambiente, las relaciones comerciales internacionales y los avances de la tecnología. Siempre digo que no es una lista cerrada
siempre es abierta por las nuevas tendencias que se pueden dar. Pero ya el abogado de ahora, el estudiante de ahora, ya no puede quedarse únicamente con el derecho clásico, sino debe adaptarse al nuevo derecho moderno y que es lo que rige el mundo actual. Me atrevo a decir de que si ustedes se quedan en el derecho clásico, entonces no habrán avanzado. Solamente avanzarán en lo que representa el derecho clásico. Y el derecho clásico no está mal, está bien, es una columna muy fuerte de formación, pero para el ejercicio profesional debemos adecuarnos a las nuevas tendencias. Perfecto. O sea, si nos formamos bien en la columna del derecho romano y de los clásicos derechos, pero aparte de esa formación sólida, debemos mirar la perspectiva global o internacional, con esas nuevas tendencias a donde deben ustedes, ¿no?, formarse. En consecuencia, el nuevo perfil del abogado, como ya lo decía, no es del abogado netamente litigante, sino es el abogado componedor, solucionador de los problemas de diversa índole que el abogado los quiera resolver o lo debe resolver de manera inmediata, pronta, y eso usted mismo va a plasmar lo que es la justicia. Porque no hay que mirar solamente la justicia yendo al Poder Judicial, craso error, ¿no? Sino la justicia debe partir del propio abogado, que si tiene todas las herramientas, el conocimiento, el saber y las habilidades para poder recomponer las relaciones sociales alteradas por un problema o por problemas existentes, usted está haciendo una materialización de lo que es la justicia en la solución de sus casos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. El mundo está formando abogados conciliadores, abogados asesores, profesionales con claridad sobre las necesidades jurídicas en la construcción de un nuevo orden mundial, ¿no? Se cambia totalmente la mentalidad, ¿no? Bueno, en esta parte yo lo que quería compartir con ustedes muy resumido es que un poco la experiencia profesional mía me llevó a trabajar en organismos internacionales, con Naciones Unidas especialmente y con la OEA, ¿no? Tuve esa oportunidad profesional y yo estoy muy agradecido porque realmente Naciones Unidas a mí me formó pero en el campo netamente de lo que acabo de hablar, ¿no? En el campo de lo que es la protección internacional de los derechos humanos, lo que es la negociación, la diplomacia, ¿no? O sea, todo eso me permitió aprender de las Naciones Unidas, y yo soy un convencido de que las Naciones Unidas, pues, es un organismo que lucha por preservar la paz en el mundo, ¿no? La experiencia que yo he tenido en países en conflicto efectivamente me han podido ayudar a comprender que el ser humano, cuando aplica la violencia, esta es injustificable desde todo punto de vista, y es donde deben intervenir los organismos internacionales para poder ayudar a la población o a la gente más necesitada por las violaciones graves de derechos humanos que se puedan cometer. No hacerlo por parte de estos organismos es caer, lo digo con mucho énfasis, es caer en una responsabilidad internacional. Dejar que las poblaciones sufran por efecto de un gobierno que aplica la violencia no tiene ninguna justificación. Al contrario, debe intervenir toda la comunidad internacional en estos casos. De tal manera de que la experiencia profesional adquirida en países de Centroamérica, Asia y África, finalmente me llevó la oportunidad, cuando ya retorné al Perú y ya no hubo oportunidad de volver a viajar, a dedicarme netamente a la investigación, a la docencia, y que con mucho gusto lo he hecho, ¿no? Ahora, claro, siempre hay comunicaciones con organismos internacionales
y siempre hay propuestas para poder ir a otras misiones, pero ya después de recorrer, modestia aparte, países de Centroamérica, países de África y países de Asia, ya no quiero volver a esos lugares por un tema ya de experiencia muy fuerte por las condiciones que se vive en esos países, ¿no? Así que todo esto que le estoy comentando finalmente me ha permitido plasmarlo en una obra donde reflejo todo el trabajo desarrollado y la relevancia que tiene las Naciones Unidas en la búsqueda de la paz internacional, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que las Naciones Unidas también puede caer en una suerte de deficiencia en el trabajo en algunas misiones, como ha ocurrido. Por ejemplo, en el caso de Ruanda, definitivamente fue un fracaso la misión. O sea, las misiones de Naciones Unidas son de éxito, pero también son de fracasos, ¿no? O sea, hay que reconocerlo, no podemos decir acá que todo brilla, pues, ¿no? Bien, ¿no? Pero también tienen problemas que la experiencia misma lo ha demostrado, que no estuvieron en las mejores condiciones para poder superar los grandes problemas de violencia de derechos humanos, ¿no? Todo eso. Muy bien, por todo esto, muchísimas gracias por escucharme y espero que les haya servido. A ver, chicos, ¿alguna pregunta que le quieren hacer al doctor? ¿Alguien? Nadie. Bueno, quiero agradecer al doctor por su tiempo. Muchas gracias, doctor, a nombre del grupo. Siempre va a estar abierto para ustedes. Y lo vamos a invitar de nuevo para otra ponencia. Muchas gracias. Por sus valiosas palabras, a nombre de la Universidad Nacional Federico Villarreal y de nuestra facultad, al doctor Fernández Valverde Camán, por sus valiosas palabras. Un aplauso para él. Antes de finalizar, a ver, doctor, no sé si me ayudaría a sortear los libros que gustosamente